Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos, bienvenidos al Desmarque Live. Arrancamos el primer directo del día con lo más destacado del mercado de fichajes. Hoy miércoles hay muchos movimientos, evidentemente, tanto en primera como en segunda. Y ayer, por ejemplo, se oficializó pues una operación que va a traer sin duda mucha polémica, que ya ha traído mucha polémica y la que todavía queda, porque incluso desde la Roma han dejado clara la intención de incluso denunciar al Fútbol Club Barcelona por la intromisión en la operación por Malcom, el jugador del Girondins, que ya oficialmente es nuevo futbolista del Fútbol Club Barcelona, con el que firma para las 5 próximas temporadas 41 millones de euros, más uno en variables, es el dinero que ha depositado el Barça en este futbolista ante la imposibilidad de poder fichar a Willian, al jugador del Chelsea, por el que el Chelsea pues pedía una cantidad mucho mayor. Para repasar todo el mercado de fichajes y todos estos movimientos y también rumores, está por aquí el compañero de la edición nacional del Desmarque, Nacho Pérez. ¿Qué tal, Nacho? Muy Hola, ¿qué buenas. tal? Muy buenas. Es el movimiento más destacado, el de Malcom, que se oficializó finalmente en el día de ayer. Parecía que el jugador iba a ir a la Roma. Finalmente el Barça pues se metió de lleno en esa operación y convenció, evidentemente, al futbolista. Sí, un fichaje relámpago, ¿no? Que llama mucho la atención porque, bueno, en las últimas horas del pasado lunes se anunciaba el fichaje, tanto lo anunciaban tanto la Roma como el Girondins de Burdeos al equipo romano, pero finalmente pues el Barça se ha adelantado, ¿no? Ha llevado a cabo esta contratación de forma muy rápida, ¿no? Hizo cambiar al jugador de opinión y al club, al Girondins, que al ver que la oferta del Barcelona era superior, a pesar de que la Roma a última hora intentó igualarla, pues ha conseguido llevarse al futbolista. Bueno, operación sin duda importante para el Barça, que va a contar con otro atacante más en su nómina, futbolista que habitualmente se desempeña por banda derecha a pesar de Sí. ser zurdo. Sí, bueno, se le ha visto en ambos flancos, ¿no? Pero sí que es verdad que se le nota un poquito más cómodo en la derecha, ¿no? Y suma otro nuevo jugador de ataque el Barça a su plantilla, tras pagar el año pasado más de 100 millones por Ousmane Dembélé, que habrá que ver en qué situación queda tras este fichaje. Ayer se oficializaba la operación, incluso vemos las imágenes de la llegada de Malcom a la ciudad condal, posando ya con su nuevo escudo, con el escudo del Fútbol Club Barcelona. Y bueno, como decimos, una operación importante y que tiene efectos colaterales inmediatos, sobre todo en la Roma, que se queda sin uno de sus grandes deseos, sin uno de las grandes aspiraciones de Monchi para la próxima temporada en el proyecto del club italiano. Y ahora, evidentemente, el cabreo de la Roma y ese planteamiento, esa posibilidad de que finalmente termine denunciando al Fútbol Club Barcelona. Sí, bueno, hablaba Monchi ayer, mientras Malcom pues aterrizaba en Barcelona, sobre todo lo que había acontecido, ¿no? El fichaje ya parecía que lo tenía cerrado. De hecho, como hemos comentado antes, pues ya lo habían anunciado ambos clubes, pero finalmente pues se acabó torciendo todo, no acabó llegando al aeropuerto de Roma, donde ya lo esperaban algunos aficionados giallorossi. Y bueno, el director deportivo de la Roma ahora, según comentó ayer, estudia denunciar al Barcelona, aunque habrá que ver si los argumentos que tiene encima de la mesa son del todo válidos, ¿no? Bueno, habrá que estar pendientes a esa situación. Mientras tanto, escuchamos ahora las primeras declaraciones de Malcom, ya como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Tô uma sensação única, alegria, estar realizando um sonho e poder estar vindo para um clube, o maior clube do mundo, e espero dar muitas alegrias para essa torcida. Muita vontade, muita raça, tentando ajudar de alguma forma meus companheiros, e não vejo a hora de poder estar conhecendo cada um deles para eu poder falar e conhecer o jeito que joga, o jeito que gosta, o jeito que não gosta. Muita vontade e pressa para começar. Tenho muita
não sei explicar, é uma sensação única e estou realizando um sonho de criança e espero dar muitas alegrias para todo mundo. Bueno, esas eran las palabras de Malcom, del nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. Como decimos, el montante final de la operación pues no es una cantidad tampoco despreciable, quiero decir, por encima de los 40 millones de euros finalmente el traspaso. Sí, bueno, es una cantidad que, corriendo los tiempos en los que estamos, pues incluso podría parecer corta para la que suele desembolsar equipos de la talla del Barcelona últimamente, pero bueno, teniendo en cuenta que estaban haciendo ofertas al alza al Chelsea, superando los 60 millones de euros, un jugador, Willian, que ya ha cumplido los 30, cambiarlo por uno con 21, que tiene proyección como Malcom, y por un precio sensiblemente inferior, pues parece una buena idea. Lo que llama la atención es la rapidez con la que se ha cambiado de plan justo cuando la Roma pues ya estaba anunciando su fichaje. Bueno, pues así está la situación. Finalmente, el Barça que se hace con un futbolista que va a aportar ese desequilibrio que también necesita el Ernesto Valverde para su equipo la próxima temporada. Y veremos qué tal le sale la apuesta y en qué situación también queda, por ejemplo, un futbolista como Ousmane Dembélé, que este año, esta pasada temporada, no ha terminado, ¿no?, de arrancar ni de disputar probablemente los partidos que él quisiera y necesita todavía mucho rodaje y está pendiente todavía de ofrecer el nivel que verdaderamente se le presupone. Más movimientos del mercado de fichajes, jugadores que se oficializaron en el día de ayer, nombres propios como, por ejemplo, Echeita, Diego Rico. Cuéntanos la situación. Echeita, que ya es oficial su llegada al Huesca. Sí, bueno, el Huesca continúa moviéndose para configurar el mejor equipo posible en su debut en Primera División, ¿no?, en la Liga Santander, y con la llegada de Cheita pues prácticamente cierra su defensa. También ha incorporado últimamente a Pablo Insúa, a Rubén Semedo. Ya tiene los centrales suficientes Leo Franco, que será el entrenador del cuadro ocense. El fichaje de Cheita por el Huesca ya es oficial, la llegada del ex central ya del Athletic Club, y otros movimientos como, por ejemplo, Diego Rico, que cambia de liga, en este caso se marcha a Inglaterra para firmar por el Bournemouth. Sí, se estaba hablando en los últimos días, se rumoreaba acerca de una oferta enorme, ¿no?, para el jugador y para un equipo como el Leganés, como una oferta de unos 18 millones de euros del Borussia Dortmund. Finalmente se ha marchado al Bournemouth. No sabemos por cuánto ha sido, porque ambos equipos pues no lo han hecho oficial, pero sin duda es una incorporación de relevancia, ¿no?, dada la temporada que ha cuajado en el Leganés en las últimas campañas, ¿no? Un futbolista que evidentemente ha tenido gran trascendencia, gran peso en la buena marcha, ¿no?, del equipo por entonces, entrenado por Asier Garitano, que la pasada temporada, sin ir más lejos, llegó hasta unas semifinales de Copa del Rey, y evidentemente pierde un puntal importante el Leganés de cara a su nuevo proyecto, y no es el único nombre relacionado con el conjunto pepinero. Sí, bueno, también se está hablando en el apartado de salidas de dos jugadores importantes en la última temporada del club pepinero, del club madrileño, como son Gabriel Pires y el Pichu Cuéllar, ¿no? Ambos fueron titulares indiscutibles en la última temporada. También lo fue pieza clave el brasileño en el ascenso del equipo que dirigía Asier Garitano, y bueno, en el caso de Gabriel Pires pues se especula, ¿no?, en que su marcha al Benfica es inminente, en una cantidad que se moverá en torno a los 10 millones de euros, y el Pichu Cuéllar también parece que está en la rampa de salida. Habrá que ver cómo se recompone, ¿no?, el Leganés, que parece que ha puesto sus ojos en Melero, el jugador del Huesca, que también fue pieza clave en el ascenso. Bueno, situaciones de mercado, algunas ya oficiales, otras que se pueden terminar cerrando, y también rumores que empiezan a cobrar mucha fuerza. Por ejemplo, es conocido por todos que el Atlético de Madrid busca un delantero centro para, entre otras cosas, para dar salida a los que no cuentan para la próxima temporada, como por ejemplo es el caso
de Kevin Gameiro. Se buscaba un perfil concreto, parecía que el nombre era el de Kalinic, el futbolista croata, que tanta polémica también ha generado durante el Mundial con ese abandono de la concentración. Pero finalmente ahora se apunta otro nombre que sería la preferencia del Atlético de Madrid por encima de Kalinic, que es el de un futbolista que se ha coronado como campeón del mundo y además ha sido el delantero titular de la selección francesa. Sí, bueno, estamos hablando de Olivier Giroud, ¿no? Tanto Chelsea como Atlético de Madrid son equipos que van a hacer movimientos en su delantera. El Chelsea pues tiene en nómina a jugadores como Morata, como el propio Giroud, como Michy Batshuayi, jugadores que están sonando para salir en el mercado, y el Atlético de Madrid pues ha perdido a Fernando Torres, no cuenta con Vieto y parece que tampoco cuenta y que ya le ha encontrado salida a Kevin Gameiro, ¿no? Así que bueno, sería una operación a priori beneficiosa para ambas partes. El Atlético de Madrid parecía que lo tenía ya todo hablado con el Milan y con Nikola Kalinic, pero no se termina de cerrar la operación, en parte por el cambio de propiedad que ha estado viviendo el Milan en las últimas horas, y el Atlético de Madrid pues se está empezando a impacientar y ha movido ya ficha por Olivier Giroud, que fue el delantero titular de Francia en el pasado Mundial y del que pretende obtener una cesión. De ese movimiento, de ese posible movimiento, está muy pendiente también el Valencia por los efectos colaterales que pueda tener, en este caso la salida de Kevin Gameiro, jugador que quiere Marcelino García Toral para la próxima temporada, aunque el Valencia no las tiene todas consigo, con su principal baza en las posiciones de ataque, que es el delantero internacional español Rodrigo Moreno. Sí, bueno, se ha especulado mucho con el Real Madrid busca un nuevo. Con que el Real Madrid, pues efectivamente, con la marcha de Cristiano Ronaldo, con la llegada de Vinicius, que todavía no se sabe si se quedará en el equipo, a pesar de que él mismo pues confirmó que será miembro de la primera plantilla esta temporada. No se sabe qué pasará con el puesto del 9 en el Real Madrid, si llegará otro jugador, si será Rodrigo el futbolista en el que centren sus fuerzas, también teniendo en cuenta que es uno de los jugadores predilectos de Julen Lopetegui, el nuevo entrenador del Real Madrid. Bueno, antes de terminar con este repaso a los movimientos del mercado de fichajes, nos vamos al fútbol internacional y concretamente a la Premier, porque ha habido un fichaje bastante curioso y llamativo. Cuéntame qué es lo que ha ocurrido con Richarlison y la apuesta que ha hecho concretamente el Everton por este futbolista. Bueno, sí, es un futbolista brasileño de 21 años que la temporada pasada llegó a la Premier League, en concreto al Watford, procedente de Fluminense. Causó un gran impacto en sus primeros meses en la competición inglesa. Y bueno, ya sabemos cómo se las gastan en la Premier, que a pesar de que el jugador pues fue claramente de más a menos en la temporada, ha acabado protagonizando uno de los fichajes más sonados de lo que llevamos de mercado, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el mercado en esta ocasión en la Premier League pues cerrará antes de que comience la temporada, el próximo 9 de agosto, y 50 millones que ha desembolsado el Everton en el futbolista brasileño, en el que, bueno, obviamente pues tienen muchas esperanzas depositadas. Es unos 50 que, unidos a los 50 que ya se gastó la pasada temporada en Gylfi Sigurdsson, pues hace que el equipo del Liverpool pues se haya gastado ya casi 100 millones de euros o 100 millones de euros en dos futbolistas que a priori cuesta entender, ¿no? Aquí en España que se pague ese dineral. La verdad es que bueno, es un dinero a priori reservado para futbolistas top o semi-top, ¿no? No para futbolistas, en este caso, de este estilo, aunque después sea una apuesta que pueda salir muy bien, pero en cualquier caso arriesga bastante el Everton. También las condiciones son otras en la Premier, otras muy distintas, y la solvencia de los clubes de la Premier es muy distinta a la de todavía los equipos españoles, por ejemplo, o la mayoría de los clubes españoles. Hay que estar muy pendientes al mercado en el día de hoy, sobre todo en clave, por ejemplo, sevillista. Luego entraremos también en profundidad en este asunto, porque ayer llegó, por ejemplo, Ñañón a Sevilla, y se espera también la llegada de Sergi Gómez, una vez que se termine de cerrar los flecos entre el Sevilla y el Celta. Así que así está la situación. No sé si quieres apuntar algo más.
Nada más, bueno, también hubo otro fichaje destacado en el día de ayer, que fue el de Joao Moutinho por el Wolverhampton, un recién ascendido de la Premier League, que no deja de llamar la atención y que sigue sumando futbolistas de talento portugués, además de su entrenador, en un equipo que bajo la sombra del representante Jorge Méndez. Pues sí, un equipo que de momento parece que se está moviendo bastante bien en el mercado. Gracias, Nacho. Gracias a vosotros. Porque tenemos que hablar también del mercado, en este caso, que tiene que ver con la segunda división, con la Liga 1-2-3, porque también los equipos empiezan a preparar, están inmersos ya en la planificación de la próxima temporada y hay algunos que buscan el ascenso a la máxima competición del fútbol español. Manuel Monge, compañero de ediciones, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Concretamente hablamos de un jugador que llega al Deportivo y otro que puede llegar al Eibar. Al Eibar, en este caso procedente del Sporting. Sí, pues mira, el Depor ha fichado a Adrián Artolá, con eso ha cerrado la portería, porque recordamos que al principio de verano ya cerró el fichaje de Dani Jiménez y parece ser que el tercer portero va a ser Francis, que recordamos que ha jugado el Mundial. El gran lunar del Deportivo la pasada temporada, precisamente. La portería con muchos cambios, ninguno se lograba consolidar, incluso se iban. De hecho, llegaron a jugar cinco porteros y encadenando errores. Y parece que ahora el Depor pues, ha decidido cambiar por completo la fisonomía de su portería y veremos qué tal le sale, ¿no? Sí, Ortolá llega cedido por el Barcelona con opción de compra. Era uno de los porteros que más equipos habían pretendido en segunda y parece ser que ha optado por el Depor porque el Depor es un equipo que está llamado a pelear por regresar a primera. Es un equipo que evidentemente dentro de la segunda división pues será junto al Málaga, junto a también clubes como el Zaragoza o el Sporting, que siempre están ahí, pues los clubes más importantes y más punteros, ¿no? Que tengan que pelear o que tengan la obligación al menos de pelear por el ascenso directo a primera. Fichaje para la portería del Depor y posible salida en el Sporting, precisamente también en este caso hablamos de Sergio Álvarez. Sí, nos llega información de última hora desde Mareo. Nuestro Pablo Guisasola nos lo cuenta y nos dicen que ahora mismo Sporting y Eibar están negociando para el traspaso de Sergio Álvarez, uno de los jugadores que con más peso en la plantilla y que Baraja ya dejó claro que no quería soltarlo. Jugador relevante, efectivamente, en el Sporting, que tuvo un papel también destacado la pasada temporada. Pero bueno, cuando llama un equipo de primera división a Cuando llama a la puerta es difícil. De hecho, el Sporting quería retenerlo de todas formas, pero al final parece ser que ayer se reunieron. La primera propuesta del Eibar fue de 4 millones. El Sporting la rechazó, aunque el Eibar parece que está insistiendo, porque es uno de los favoritos de Mendilibar y para reforzar el centro del campo. Bueno, pues veremos qué sucede y si finalmente Eibar y Sporting llegan a un acuerdo. Estaremos muy pendientes también a la presentación de Ortolá con el Deportivo, toda vez que ha llegado a Coruña para firmar su nuevo contrato y ser presentado. ¿Algo más relativo a la categoría de plata? En principio nada más. Estaremos muy pendientes a todos los movimientos. Gracias, Manuel. En este tramo final de este primer directo en el Desmarque Live, tenemos que, vamos a ponderar un poco dos opiniones muy distintas respecto al calendario asimétrico. Una de las grandes novedades para esta nueva temporada, tanto en Primera División como en Segunda, y también en la Liga Iberdrola, en la Liga Femenina, ese calendario asimétrico que ha generado distintas opiniones, también mucha indiferencia por parte de algunos de los entrenadores de algunos clubes, y de ello nos van a hablar ahora Juan Pérez y Fran Fuentes. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Una opinión favorable, que creo que es la de Juan Pérez, ¿no? ¿A ti te gusta el calendario al revés? Fran Fuentes es el repartidor. Bueno, pues Fran, ¿qué es lo que te gusta de este calendario asimétrico? A mí me gusta mucho porque ¿Que el derbi sea el domingo de Ramos? Bueno, eso ha gustado un poco menos en la ciudad de Sevilla, pero a mí me gusta mucho porque creo que tiene muy en cuenta las necesidades de prácticamente todos los equipos, ¿no? Sobre todo de cara a los equipos que disputan competición europea, yo creo que es un calendario muy adaptable a esas necesidades, que pueden modificar esas fechas en caso de que nuestros equipos españoles avancen rondas en competición internacional. Y a mí, personalmente, es una cosa que me parece magnífica, ¿no? Que nuestra liga apueste y apoye
y permita competir de manera mejor a nuestros equipos en Europa. Claro, Estoy deseando saltar ya, luego claro. aquí está la doble lectura y entiendo que tu argumentación irá por ahí, ¿no? Claro. Que al final es favorecer a los grandes, ¿no? Para empezar, yo quiero decir que nunca ha sido simétrico, porque simétrico significa que la jornada 18 y la 19 son la misma y que la primera y la última tendrían el mismo rival. Es decir, que la palabra que se está usando a día de hoy como simétrico o asimétrico nunca ha sido simétrico como tal el calendario. Y me parece lamentable. O sea, yo partiendo de que si vamos a irnos directamente a la Premier a mitad de junio ya tiene todos los horarios. Vamos a copiarle eso a la Premier. O sea, es que hay cosas que no funcionan realmente en el calendario. Por ejemplo, yo lo que quiero criticar realmente de este cambio de calendario es que Tebas dijo hace unos meses que el Clásico no iba a ser tan tarde esta vez, que iba a ser más temprano. Qué casualidad que son las jornadas 10 y 26. ¿Qué quiero decir con esto? Que Estaba ya estipulado de antemano. No lo sé, pero que da pie a que pensemos mal. Da pie a que pensemos mal, porque no sabemos, no es claro el sorteo. Tenemos en cuenta que Real Madrid y Barcelona, bueno, al menos en este caso, van a jugarse algo ya teniendo el Clásico de por medio, lo cual antes no ha pasado. Y bueno, que tú estabas diciendo que favorece a los equipos europeos. Y no, porque la final de la Copa del Rey y la final de la Europa League están a 4 días, igual que hace 3-4 temporadas que le pasó al Sevilla. Y las últimas jornadas también con Son muy interrogantes. parecidas también, con porque interrogantes, puede con estar dudas. sujetos a cambio, todavía no. Es decir, que esto es un tira y afloja, ¿no? Podemos tener decisiones y todos los clubes pueden pensar diferente, porque Sevilla y Betis con lo del Domingo de Ramos, obviamente, van a criticar, sobre todo las aficiones, ¿no? Pero yo, si vamos a copiar a la Premier, que al final es la idea que se ha mandado desde la federación, vamos a hacerlo también en otros ámbitos, ¿no? Vamos a intentar fijarnos en lo que realmente funciona, no en un calendario que realmente no es tan importante a la hora de los partidos. No creo que sea tan relevante. Bueno, yo sí estoy de acuerdo en algunas cosas, creo que es mejorable aún más, pero a mí personalmente lo reconozco, es que me gusta, ¿no? Yo creo que el hecho de que se tengan en cuenta ese tipo de necesidades para mí siempre va a ser positivo. En cuanto a ¿Estás compararlo- enamorado del calendario? No, enamorado no. Creo que es mejorable, sobre todo en eso que dices de los partidos como el Clásico y demás. Recordemos que las primeras jornadas de Premier League suele haber grandes partidos, suelen enfrentarse Pero porque se rivales elige, grandes. se elige entre comillas a dedo. Es decir, en la En Premier League se Premier. hace diferente, claro. No hay sorteo como tal. Se eligen. A partir de enero me parece que se van estipulando las necesidades de los equipos y no hay un sorteo como se hace aquí. Es decir, se hace diferente. ¿Qué es criticable? Bueno, es diferente. Pero si queremos copiar a la Premier, no creo que lo de calendario asimétrico sea precisamente el mayor ejemplo. Claro, hay muchas cosas Además, antes para- además muchas opiniones que bueno, van por esa línea, ¿no? Un poco, ¿no? ¿Se quiere copiar a la Premier en este sentido? Pues muy bien, pero no copie solo el tema del calendario asimétrico, sino Claro, también da más por pasta. ejemplo, hacer público ya todos los horarios, ¿no? De toda la temporada Entre para que otras cosas. el aficionado también pueda elegir ya sus desplazamientos. Que en pueda- mitad de junio, Chema. Es que ya, Efectivamente. o sea, en mitad de junio la Premier ya tiene todos los horarios para todos los partidos. Y es que eso facilita finalmente ya no solo al club, sino al aficionado que quiere viajar, que me parece fundamental para esto. Ya digo que es normal que haya opiniones para todos los gustos porque son muchos equipos en primera y al final cada uno tiene su opinión, ¿no? Y al final, bueno, pues es lógico que haya variedad, pero a mí me parece una auténtica chorrada, vamos, teniendo en cuenta que puede ser criticable. A mí me parece una tontería. Bueno, pues ahí quedan las dos opiniones muy dispares, muy distintas sobre el calendario asimétrico, del que también esperamos su opinión. Por ejemplo, nos saluda Vicente Anduro, Miguel Gómez, Alex Domínguez nos pregunta que qué sabemos de Martín Montoya. Enseguida a partir de las 12 en el segundo directo daremos más información acerca de los fichajes concretamente del Betis, del Sevilla, también del Valencia, las operaciones que hay pendientes y concretamente uno de los nombres es el de Martín Montoya y también Inui. Luego ofreceremos más información al respecto. Saludamos también Isidoro Antonio García, en fin, a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Y hasta aquí lo dejamos en este primer directo. Gracias, Juan. Gracias, Fran. A ti. Nada, es un placer. Enseguida, a partir de las 12 del mediodía, segunda conexión con lo más destacado de la actualidad de cada uno de los equipos, entrando ya en más profundidad y hablando de nombres propios. Así que no se vayan muy lejos, que volvemos en unos instantes.